Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con estos laboratorios de MATLAB en los que aprenderemos a utilizar, en este caso, algunas funciones estadísticas programadas en MATLAB. ¿Vale? Hoy vamos a ver cómo trabajar con las leyes de distribución que hemos visto en las clases teóricas. Antes de eso, vamos a ver una secuencia de funciones predefinidas en MATLAB relacionadas con la estadística que nos pueden servir ahora o en un futuro a lo largo del curso, ¿vale? Aunque a lo mejor las partes teóricas todavía no las hayamos visto. Por ejemplo, de combinatoria, si hemos visto, ¿no? En combinatoria, pues tenemos comb_nk, donde x, ahora, a partir de ahora, este argumento x representa un vector de valores que es una muestra de una variable aleatoria, ¿vale? Conjunto de valores de esa variable. Bueno, pues comb_nk de ese vector x y k, el número k, nos calcula todas las combinaciones de los elementos de x tomados de k en k, ¿vale? No el número de combinaciones, sino todas las posibles combinaciones en sí mismas, todos los vectores de combinaciones. Las permutaciones de x serían todas las posibles permutaciones de esos elementos de x. Luego tendríamos en estadística descriptiva, a partir de esa muestra de valores de la x, pues podemos calcular el máximo, el mínimo, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación típica, la media geométrica, la media armónica, entre otros posibles parámetros. Relacionado con los test de hipótesis, que veremos también en un futuro, estarían el test de hipótesis para la media mu de la distribución normal con sigma desconocida, es la función t-test, ¿vale? Con el vector x y el valor m que representa la media de la población. Si la sigma es conocida, entonces es z-test la función, y tenemos que indicar, además de la x, lógicamente, pues mu y sigma, con estos parámetros m y s. Y si lo que queremos es un test de hipótesis para la variable sigma de la normal, es bar_test, con x, la muestra, y con el valor de la varianza poblacional. Y por último, relacionado con modelización, el último tema del curso, pues también podemos calcular la suma acumulada de los elementos de ese vector x. Eso nos ayudaría a calcular o a estimar la función de distribución, el rango del vector, el rango intercuartílico, que veremos también, el cuantil de probabilidad P asociado o tomado de X, el percentil de probabilidad P, o bien un gráfico de barras. Bueno, estos son un conjunto de funciones que iremos utilizando a lo largo del curso. Bueno, pero lo que yo quiero ver hoy concretamente son las funciones relacionadas con las distribuciones de probabilidad que hemos visto en clase, ¿vale? Hay varios tipos de funciones relacionadas con esto, cada una de ellas asociada a su modelo de probabilidad. Vamos a ir viéndolas. Son 6, pero vamos a ver hoy 4, ¿vale? Están en ese directorio, lógicamente de la versión correspondiente. Vamos a ver 4. Cada modelo de probabilidad, cada ley de probabilidades que hemos visto en clase, vamos a caracterizarla por una serie de dígitos, ¿no? A los que hemos denominado dist name, o sea, el nombre de la distribución concreta con la que trabajamos. Pues para cada modelo, para cada nombre distinto de distribución, tenemos 4 tipos de funciones fundamentales que son, si yo después de ese nombre de la distribución pongo PDF, nos da la función de masa o función de densidad de mi modelo. En el punto X, ¿vale? La función de masa, recordemos que era la probabilidad de que la X, la variable aleatoria X, tomara un valor concreto X minúscula, que es este, ¿vale? Seguido, como argumentos de entrada, de los parámetros característicos de esa función de probabilidad, de salida de probabilidad, ¿vale? Lo que nos devuelve como argumento de salida, pues es la probabilidad asociada a ese valor, o sea, la probabilidad de que la variable de ese modelo tome el valor X. Si continuamos el nombre de la distribución con los dígitos CDF, que significa Cumulative Density Function en inglés, es la función de distribución, ¿vale? PDF era Power Density Function, la función de masa o densidad. Pues nos daría la función de distribución en este punto, es decir, la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales que ese valor X, y nos la devolvería en P. De nuevo, los argumentos que le siguen son los parámetros de cada distribución asociada. Inv sería, después del nombre de la distribución, seguido de inv, nos daría la función de cuantiles, que os recuerdo, lo que nos devuelve es el valor X para el cual la probabilidad de que la variable sea menor o igual que dicho valor es P,
¿vale? En este caso el argumento de entrada es la probabilidad y nos da el cuantil x. Por último, si seguimos con stat, el nombre de la distribución, lo que nos calcularía sería la esperanza y la varianza de dicha distribución, asociada lógicamente a unos determinados valores de los parámetros. Hay dos argumentos de salida, la esperanza y la varianza, que tendríamos que ponerlos entre corchetes. Y luego el nombre distName, que hemos dicho que corresponde a cada modelo de probabilidades, sería el siguiente para las variables principales que hemos visto. En cuestión de variables discretas tendríamos la uniforme discreta, representada aquí como UNID, seguida de PDF, de CDF, de IND o de STAT, ¿vale? Y con los argumentos que correspondan. En este caso, el parámetro de la uniforme discreta es solamente n, número de veces que se realiza el experimento. Para la binomial sería bino, para la geométrica sería geo, para la Poisson sería pois, con dos s. Y en las continuas tendríamos la uniforme continua, UNIZ, ¿vale? Con dos parámetros, A y B, los extremos del intervalo en el que se calcula, la exponencial, cuyo parámetro en MATLAB es la inversa de lambda, no es lambda como hemos visto nosotros en clase, sino que aquí es 1 partido por lambda, hay que tener cuidado con eso. La normal como norm, con mu y sigma, y la distribución de Cauchy, que se pondría Cauchy barra baja y que no tiene parámetros asociados. Bueno, pues esto sería un poco las funciones principales. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? En MATLAB, vamos a ir a MATLAB y vamos a programar o a calcular algunos ejemplos. Por ejemplo, suponemos, vamos a utilizar la función binomial, que la conocemos todos y que representa el número de caras en n lanzamientos de una moneda aleatoria, ¿no? Pues imaginad que yo lanzo 10 veces, ¿no? N igual a 10. Imaginad que la moneda está equilibrada, por ejemplo, P igual a 0,5. Defino esas dos variables, ¿vale? Y con ellas, pues, vamos a calcular, por ejemplo, la probabilidad de obtener 3 caras en 10 lanzamientos. Pues yo tendría que teclear bino PDF, porque si yo busco la probabilidad de que sean exactamente 3 caras, estamos hablando de la función de masa. Luego pondría el valor de la x, que sería 3, y los valores de n y de p, que los acabo de definir en las variables anteriores, y por tanto los puedo poner aquí como n y p, o bien directamente los números, pero si los he definido, pues están definidos ya, y esta probabilidad sería 0,1172. Por ejemplo, imaginad que yo quiero calcular la probabilidad de que me salgan más de 3 lanzamientos en esos 10 lanzamientos, ¿vale? Perdón, más de 3 caras en esos 10 lanzamientos de la moneda equilibrada. Más de 3 caras sería la probabilidad de que x sea mayor que 3. Observamos que es el complementario, es la complementaria justo de la probabilidad de que haya menos o igual a 3 caras, ¿vale? Menos o igual que 3 caras es justamente el valor de la función de distribución en 3. Luego entonces estaríamos hablando de 1 menos esa función de distribución, o sea, bino c de f en el punto 3. Así obtendríamos la probabilidad de obtener más de 3 caras. Con nuestra n, perdón, nuestro parámetro n, nuestra probabilidad p, esa probabilidad de obtener más de 3 caras sería justamente 0,8281. ¿Vale? Y así utilizaríamos según conviniera. Por ejemplo, podemos calcular la esperanza y la varianza. Ponemos aquí los argumentos de salida de esa binomial. Bino stat. ¿Vale? De parámetros n y p. Bueno, pues vamos a ver, la esperanza sería, aquí está, vamos a ver que se ha escondido. La esperanza sería 5, obviamente, si lanzamos 10 veces una moneda equilibrada, esperaremos encontrar 5 caras. Y 2,5 sería esa varianza en este caso. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar programar aquí para que nos dibuje la binomial, ¿vale? Así aprendemos un poquito más de programación. Vamos a programar una función, ¿vale? Una función que tendría, por ejemplo, como argumento de salida los valores de esa binomial que hayamos calculado. Le llamamos, por ejemplo, binomial, ¿por qué no? Y argumentos de entrada serían los parámetros de la binomial, o sea, esa n y esa p que tenemos que haber definido anteriormente, ¿vale?
Bueno, pues para pintar obviamente tenemos que calcular los valores de la binomial en todos los posibles valores de x. O sea, estamos hablando de un bucle for, ¿vale? For i igual desde un lanzamiento hasta ¿cuántos? Hasta n, el número de lanzamientos que hago, ¿vale? Y ahora tenemos que definir aquí un vector en el que vamos a ir guardando los valores de la binomial en cada x, es decir, un vector en el que cada vez que pase por el bucle, cada vez que sume 1 al contador i, va a guardar en el componente i de ese vector. Fijaos, he programado antes, vosotros lo habéis hecho en clase, una función comb que me calcule el número combinatorio n sobre k, ¿vale? Para facilitarlo. Por lo tanto, ya está programada, está aquí, comb, y yo puedo utilizarla con simplemente llamándole aquí comb y poniendo los parámetros n y k. K en este caso es i, cada valor de i que va tomando la x, ¿no? Mi valor de la variable, y luego se multiplicaría eso por la probabilidad elevada a i, el número de caras, ¿vale? Y es el número de caras en cada valor de la x, por 1 menos p elevado a n menos i. ¿De acuerdo? Esa sería la fórmula que conocemos de la binomial. Con esto acabaría el bucle. Y ahora solo ya quedaría dibujar ese vector b, ¿vale? Con valores de 1 a 10, ¿no? Pues no hace falta poner el vector x, el vector, digamos, de valores 1 a 10. Podemos ponerlo si queremos, pero no es necesario. 1, 2 puntos 10 sería ese vector. Podemos definirlo así directamente dentro de la función. B, el valor de la binomial. Y como no quiero pintar líneas, vamos a pintarla solamente con circulitos, para que no pinte líneas y sea una función. Bueno, pues ya está. Bueno, guardaríamos esta función como binomial, ¿vale? Y para llamarla a esa función, como es una función, pues tenemos que establecer los parámetros, los argumentos de entrada. En este caso, la n y la p que ya habíamos definido antes dentro del workspace, aquí estaban, ¿vale? N y p están definidas, podemos reutilizarlas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si funciona. Crucemos los dedos. Ahí está. Esto sería la función de masa binomial, ¿vale? Para esos parámetros n y p, ¿de acuerdo? Fijaros, hay un pequeño fallo que me acabo de dar cuenta. La x de la binomial es el número de caras. Nos ha faltado contemplar la posibilidad de que la x valga 0, que no haya caras, ¿vale? Vamos a corregir nuestro programa para que admita ese valor, porque ha sido un pequeño fallo, ¿vale? Es decir, tenemos dos opciones. O el bucle hacerlo desde 0 a n, ¿vale? Es una buena opción, el valor de la i, que es nuestro valor de la x, incluso si queremos llamarle x para que sea más ilustrativo, para que no nos confundamos, no nos hagamos líos, pues podemos llamarle x, ¿vale? Al contador, nadie nos lo impide. Pero entonces ya no podemos guardar en el componente x del vector, porque para x0 no existe la componente 0. Tendríamos que sumarle aquí 1 para que cuando x valga 0, la componente sea la primera componente, sea la componente 1 del vector p. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, ya hemos corregido, pintamos de nuevo. A ver. Perdón, sí, nos da error, los errores son típicos, hay que saber también resolverlos. Dice que los vectores tienen que ser de la misma longitud en el plot. Lógicamente, si yo voy de 0 a n son 11 valores y yo aquí he puesto un vector de 10 valores, tengo que añadirle 1, ¿vale? Mejor dicho, voy a empezar en 0 aquí, serían 11 valores que irían de 0 a 10, ¿vale? Ahora sí, ¿vale? Bueno, eso de los errores es muy típico y hay que saber resolverlos, ¿vale? Ahí estaría la función binomial, esta vez con el valor 0 también pintado, ¿vale? Moneda equilibrada, es por tanto simétrica, y como argumento de salida nos ha dado los valores de esa función binomial, ¿vale? Si ponemos otros parámetros, pues nos va a dibujar otras funciones. Por ejemplo, yo qué sé, pues 20 lanzamientos, probabilidad 0,3, ¿vale? Perdón, vale, ya sé. Vamos a de nuevo, a programar con cabeza, ¿vale? Aquí vamos a poner de 0 a n, ¿vale? No de 0 a 10, porque si n cambia, pues lógicamente nos da este error. Ahora sí. Ahí estaría.
y aquí estaría dibujada, 20 lanzamientos con probabilidad 0,3, es decir, 3 caras como más probable.